Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Paz de Dios para cada una de tus vidas. Que la paz de Dios aquiete todos tus interrogantes. Y la verdad que le damos gracias a Dios porque pudimos levantarnos, ver la luz del sol, poder alimentar nuestras vidas, por el sustento, por la vida, por la gracia eterna de Dios. Eternamente agradecidos. Quiero bendecirte. Quiero liberar una palabra a tu espíritu. De parte del Señor. Dice Proverbios 29:18 de la siguiente manera: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Qué tremendo es entender en este último tiempo, conforme a la palabra del Señor, que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso, si en una iglesia de este último tiempo hay profetas maduros y creíbles, el pueblo del Señor no va a tropezar en la ignorancia. Y yo creo que Dios se está levantando y está preparando una generación bien profética, que se meta en los diseños, que hable lo que el cielo está hablando en este tiempo, para esta tierra, para esta generación. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sabe por qué sin profecía el pueblo se desenfrena? Porque el que no tiene una palabra de parte de Dios en su espíritu, nada espera. Y al no esperar nada, no hace tampoco nada. Le da lo mismo estar que no estar. Le da lo mismo avanzar que no avanzar. No se santifica, no se purifica para Dios, no se guarda. ¿Por qué? Porque no estás esperando nada. Porque el que nada espera, no se prepara, no cambia, no se renueva, no se alinea. Pero cuando uno tiene una palabra de parte del Señor, esa palabra toca tu mente, libera tus pies, tu corazón, tu ADN profético es alterado. La persona es conectada con el significado correcto de su existencia. Entonces hay un cambio de actitud. La persona se empieza a alinear a la palabra, se empieza a santificar, se empieza a ordenar, empieza a dejar vicios, para que la palabra profética se haga materia en su vida y pueda traer cumplimiento en su casa, en su familia. Porque toda palabra profética es condicional. Toda palabra profética es condicional y depende de nuestra obediencia. Depende cómo la creamos. Dependerá de cómo lo alineemos en este tiempo a lo que Dios está hablando. Y lo bueno de tener una palabra profética, que esa palabra profética ya estuvo contigo en tu final, aunque tú todavía no hayas comenzado. ¡Ah, Dios mío! Qué importante en este tiempo recibir la palabra del Señor, porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero yo quiero liberar algo en tu espíritu, a cada discípulo, a cada hombre de Dios, cada mujer que en este tiempo y tiempos anteriores han recibido una palabra de parte del Señor. Han recibido una palabra de parte de la boca del Señor. Tú tienes que saber algo en esta preciosa tarde. Cuando una palabra genuina viene de un profeta, de un hombre, de una mujer de Dios verdadero, esa palabra viene cargando el poder creativo que estuvo en el Génesis. Esa palabra viene cargando la revelación, los designios eternos de Dios. Pero no solamente eso, esa palabra viene siendo procesada, porque el hombre y la mujer que Dios usó para liberarte esa palabra y llegar donde tú estás, ese hombre pasó proceso, esa mujer pasó crisis, esa mujer pasó por adversidades, esa mujer pasó por la prensa de Dios. Y cuando la palabra del Eterno, juntamente con ese vaso procesado, llega a una vida y se libera una palabra, y cuando esa palabra golpea tu espíritu y tú la escuchas, esa palabra te pone entre dos reinos. Voy a repetir de vuelta esa palabra. Cuando esa palabra que vino del trono de Dios, a través de un vaso depurado, procesado, de un vaso que ha sido pasado por la prensa, y esa palabra golpea tu espíritu, esa palabra te pone entre dos reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Esa palabra que tú estás recibiendo en tu espíritu te pone entre dos reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de los cielos declaran su voluntad,
El reino de los cielos declaran sus propósitos, sus designios, tu llamado, tus propósitos eternos. Pero el reino de las tinieblas maquinarán para que esa palabra que Dios te dio no se lleve a cabo. Maquinarán para que tú la abortes, para que tú la sueltes, para hacerte dudar de lo que Dios te habló. Hay, en otras palabras, comienza una guerra. Pero lo que tú alimentes en este tiempo es lo que va a prevalecer. Lo que tú alimentes es lo que va a prevalecer. Si tú alimentas la duda, si tú alimentas la incertidumbre, si tú alimentas la queja, si alimentas tus incapacidades, si obedeces a la voz de las tinieblas y la voz de las tinieblas te dicen que no lo vas a lograr. Por eso mucha gente en este tiempo, en vez de alimentar lo que Dios le habló, lo que Dios le declaró, están escuchando las voces de las tinieblas. Han alimentado la duda, han alimentado la crítica, han alimentado la incertidumbre. Eso es mentira. Dios no me pudo haber hablado a mí. Y no se han alineado a la palabra. Y la palabra fue abortada. Y no solamente que fuiste abortado, sino que esa misma duda te sacó de la iglesia. Porque no te alineaste a la palabra. No alineaste tus actitudes a la palabra. No dejaste cosas por la palabra. No renunciaste a cosas que tenían que renunciar para que esa palabra se haga materia en tu vida. Porque para que la palabra del Señor cobre cuerpo en ti y se haga materia, tú te tienes que alinear a lo que Dios te dijo. Y muchas veces la palabra del Señor no marca puntos específicos, pero sabes tú que tienes que ordenarte, que tienes que dejar cosas, que tienes que dejar amistades que no te están llevando dentro de los propósitos de Dios, que tienes que dejar vicios, que tienes que dejar actitudes para que esa palabra se lleve a cabo. Y a raíz de que esas personas, esos hombres y esas mujeres de Dios no se supieron alinear a la palabra fue abortada. La palabra no cumplió su cumplimiento. Pero no es porque el profeta no habló en el Espíritu, no es porque el profeta no estuvo en el Espíritu cuando te habló, sino que no te alineaste a la palabra. Pero también hoy sé que hay muchos hombres y mujeres de Dios, discípulos, hombres que van a ver este video, van a escuchar este video, que tienen una palabra en su espíritu, Ramanana y Sana, que tienen una palabra que la vienen persiguiendo. Y a pesar de las guerras que has tenido, a pesar de las adversidades que has tenido, todavía tú te sigues teniendo esa palabra en tu espíritu. Vamos, no sueltes la palabra que Dios te habló. No sueltes lo que Dios te declaró. No sueltes lo que Dios dijo que haría contigo, con tu familia, en tu ministerio. Que todos los días riegan esa palabra en oración, en búsqueda, en santidad. Que en vez de alimentar la duda, la incertidumbre, alimentan la palabra, declaran la palabra. Ser ese hombre, ser esa mujer que Dios use en este tiempo. Vamos, no sueltes la palabra que Dios te habló. No sueltes lo que Dios te dijo. Pelea la buena batalla. Toma la palabra profética y declárasela a las tinieblas en este tiempo. No sé qué guerra, no sé qué conflicto estás viviendo, pero en medio de ese conflicto, de esa adversidad, párate sobre la palabra revelada que el Eterno te habló y dile a las tinieblas: seré ese predicador, seré ese profeta, seré ese hombre, seré ese pastor que Dios use en este tiempo. Porque tú, mientras tú te mantengas fuertemente de la visión y hable vida sobre tu sueño, tú lo verás cobrar forma. Porque ¿sabe lo que es un ganador? Es simplemente un perdedor que nunca se dio por vencido. Porque es imposible, hermano, que Dios deje caer a tierra su palabra cuando haya uno que la crea, que la declare y que viva por esa palabra. Quiero bendecirte con esta palabra. Quiero que puedas creerle a la palabra que Dios te habló todo este tiempo, porque llega el tiempo de cumplimiento. Llega el tiempo donde verás esa palabra que se hará materia no solamente en tu tierra, se hará materia en tu casa, se hará materia en tus hijos, se hará materia en tus nietos, se hará materia en toda tu generación. Porque la palabra del Señor es la materia que puede crear de la nada lo que no existe. Yo declaro en esta tarde sobre tu casa, sobre tu tierra, sobre tu familia, que la palabra que salió de la boca de Dios sobre tu vida se hará materia en este tiempo y la verás. Porque mientras tú declares y te pares sobre la palabra revelada,
tú la verás cobrar vida, la verás cumplida en este tiempo sobre tu vida. Bendigo tu vida, bendigo tu tierra y bendigo tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, desde aquí, desde mi casa, este humilde servidor, el evangelista y profeta Diego Rivarosa. Te bendigo.